A ver si... Ya está. Se encuentra ahorita en la página 22 de 30. Ya, ahora lo subo. Sí, doctora, en estos momentos voy a realizar la presentación de su reseña para brindarle el uso de la palabra y pueda desarrollar el tema del día de hoy. ¿Sí? ¿Le parece? Muchas gracias, Fabián. Sí, perfecto. Muchísimas gracias, estimada doctora. Muy buenas noches, estimados participantes. Somos Lawyer y el día de hoy nos encontramos desarrollando la última sesión del curso de Derecho Laboral, la cual se encuentra a cargo de la doctora Tania Arauco Vivas, quien desarrollará el tema relacionado a la relación laboral, incidencias del decreto legislativo número 728. La doctora Arauco es docente universitaria, es coautora de libros nacionales e internacionales, autora de artículos académicos en la revista Soluciones Laborales, Gaceta Jurídica y otras revistas jurídicas nacionales. Es egresada de la maestría de Derecho Procesal, cuenta con estudios de Derecho Procesal Laboral en la Universidad de Jaén, España, cuenta con estudios sobre los tribunales de justicia en la Universidad de Valencia, España, y cuenta con estudios en la Facultad de Jurisprudencia de Roma en Italia. Estimada doctora, agradecemos su enorme apoyo y le brindamos el pase para que desarrolle el presente tema. Muchísimas gracias, doctora. Muy bien, muchas gracias por la presentación. Muchas gracias, queridos amigos, doctores que ahora están conectados para la presentación de este tema que es muy importante respecto al régimen privado, ¿no? Porque cuando nosotros hablamos sobre el decreto legislativo 728, nos estamos refiriendo puntualmente al régimen privado. Previamente es necesario puntualizar que el régimen privado es distinto al sector privado. Hablar de estas dos terminologías son dos conceptos muy diferentes. Cuando yo me refiero al régimen privado, estoy refiriéndome puntualmente al decreto legislativo 728, sin que es importante señalar que este no necesariamente va a estar dentro del sector privado únicamente, sino también en el sector público. Como vemos, muchas instituciones, poderes del Estado, aplican este decreto legislativo para poder contratar a sus trabajadores, el Poder Judicial, el Ministerio Público, etcétera, que también a la par tienen otro tipo de regímenes laborales a los cuales también están relacionados con sus trabajadores, como el CAS o el decreto legislativo 276, ¿no? Que son los regímenes que más abundan dentro de nuestro ámbito o del sector público. Ojo, sector público, pero eso es muy diferente al régimen privado, como lo decía. Hablar de la relación laboral es hablar de una relación muy especial y muy diferente a lo que nosotros podríamos denominar dentro de una relación contractual civil, porque en una relación contractual civil es una relación de igualdad, es una relación donde no existen brechas de diferencia. Es por ello que es muy importante poder determinar cuáles son esas diferencias entre un contrato civil y un contrato laboral. Pero para poder abordar ello, que son previamente que son análisis de unos elementos o presupuestos, como vamos a ver más adelante, es importante verificar cómo es que se viene normando dentro de nuestro marco legal, no solamente legal, sino constitucional, e incluso ahí vamos a ver que existe también un control convencional de las normas. El derecho al trabajo, no solo nosotros podemos remitirnos a una norma legal puntual, sino también tenemos que remitirnos a normas constitucionales y sobre todo normas convencionales. El derecho ha ido evolucionando, ya no estamos dentro de ese marco legal del derecho, sino más bien estamos en un marco constitucional e incluso nos estamos adentrando a lo que es el marco convencional de derecho. Aplicamos normas internacionales que tienen que ver con la protección de los derechos humanos, como es el caso que tenemos a continuación. Esto les abro un poco como introducción porque vamos a analizar cómo es que está previsto el derecho laboral dentro de nuestro marco legal, marco constitucional y marco convencional. Después pasaremos a ver cuáles son esos presupuestos que se tiene dentro de una relación contractual laboral y esto también está determinado dentro de lo que es el régimen privado. Bien, vayamos. El control constitucional, como bien lo sabemos, está determinado por aquello que la Constitución viene protegiendo. Así, el artículo 22 de nuestra Constitución claramente nos señala que el derecho es un deber
de que el trabajo es un deber y un derecho, ¿no? Nosotros no solo tenemos la obligación de trabajar, sino también es un derecho que debe de estar protegido. Ahora, el Tribunal Constitucional en sendas sentencias ya ha desarrollado que este derecho al trabajo no solo comienza con la oportunidad o el derecho a acceder a un puesto de trabajo, sino también a mantener ese puesto de trabajo. ¿Por qué? Porque el derecho laboral tiene ligado íntimamente a lo que es la remuneración, y la remuneración por su naturaleza es alimentista. Si es alimentista, vamos a ver que nos va a proveer no solo para nuestro día a día como trabajadores, sino también para resguardar los alimentos de nuestra familia que están bajo nuestro cuidado. Así el artículo 22, como decíamos, indica que es la base del bienestar social y un medio de realización de la persona. Es importante también recordar que el derecho no puede ser un acto de cosificación hacia las otras personas. El derecho tiene que estar premunido en base a la protección a la dignidad del ser humano. Si yo voy a realizar órdenes, voy a ejecutar ese poder de dirección que tengo como empleador, será en respeto a esa dignidad que tienen los trabajadores, y ello conforme lo señala nuestra propia Constitución. Aquí tenemos una frase muy importante que dice: la relación de trabajo fue y continúa siendo el principal medio de que puedan servirse los trabajadores para acceder a los derechos y prestaciones asociadas con el empleo en el ámbito del derecho de trabajo y seguridad social. Por ende, cuando hablamos del derecho de trabajo, estamos hablando de un derecho tuitivo, ¿no? Nosotros vamos a ver por eso que cuando se resuelven casos en el ámbito judicial, el juez opta no por tratar a las partes de manera imparcializada, sino tiene que haber una visión tuitiva. Y ojo, eso no quiere decir que el juez va a arrollar todos esos derechos que están premunidos dentro de lo que es el debido proceso, ¿no? Indicar que yo voy a favorecer al empleador o al trabajador, depende del caso, no. Implica que el juez, al momento de resolver un caso, va a tener que aplicar ciertos principios, como el principio de primacía de la realidad, como el principio de inversión de la carga de la prueba, para que pueda desarrollar la ejecución de este proceso, pero respetando y sobre todo reconociendo esta brecha, este cambio que existe entre un trabajador y un empleador. Existe un distanciamiento enorme que se tiene que ir equiparando a medida que se va llevando a cabo el proceso judicial. Ahora también vemos que existe un control convencional, y estos están ligados conforme lo señala la OIT, y nos dice en esta Conferencia Internacional de Trabajo el ámbito de la relación de trabajo, y este es el siguiente informe donde señala lo que sigue. La relación de trabajo es una noción jurídica de uso universal con la que se hace referencia a la relación que existe entre persona, denominada el empleado o el asalariado, y otra persona denominada el empleador, o quien aquella proporciona su trabajo bajo ciertas condiciones. Lo más resaltante de toda esta conclusión es que se va a proporcionar el trabajo, ojo, pero bajo ciertas condiciones. El empleado no puede estar subordinado de manera absoluta a su empleador. Tiene que haber límites, y estos límites son internos, son externos. Uno de ellos podríamos decir que los límites internos del ius variandi, porque el ius variandi es ese poder de dirección. Uno de esos límites va a ser el mismo contrato. Si a mí me contrataron para realizar ciertas funciones, no me pueden enviar de manera arbitraria a realizar otras funciones. Ojo, pero acá seguramente nacen muchas preguntas, ¿no? Muchas dudas. Sí, pero yo me encontraba trabajando en tal área y mi empleador me envió a otra área. Sí. Esa decisión va a ser válida siempre y cuando haya sido debidamente motivada y haya existido una razón por la cual se encontraba el empleador en necesidad para que pueda cubrir este trabajador otro tipo de funciones. Entonces, recordemos siempre que la relación contractual laboral tiene que realizarse bajo condiciones de respeto al trabajador y al empleador, como no. En cuanto al ámbito del control legal, porque acabamos de ver el control convencional, el control constitucional, ahora
debemos de puntualizar lo que es el control legal. Vamos a ir directamente al grano, porque nosotros lo que estamos analizando son las incidencias respecto al decreto legislativo 728. En este decreto legislativo 728 y su TUO, que es el decreto supremo 003-127-TR, señala en el artículo cuarto y artículo siempre utilizado para los temas de desnaturalización de contratos o reposición, lo siguiente: en toda prestación personal de servicios remunerados y subordinados se presume la existencia de un contrato de trabajo a plazo indeterminado. Ahora, esto también nos lleva a repensar, ¿no? ¿Cómo es que están divididos los contratos de trabajo dentro del régimen privado? Existen contratos modales y el contrato a plazo indeterminado. Los contratos modales, como su mismo nombre lo señala, está determinado por un lapso de tiempo. Solamente se va a contratar a un personal o a un grupo de personas por un tiempo limitado, mientras que el contrato a plazo indeterminado únicamente podrá ser despedido este trabajador si es que incurre en una falta grave o existe algún detrimento dentro de su capacidad al momento de ejercer sus funciones. Y seguimos, ¿no? Dice, el contrato individual de trabajo puede celebrarse libremente por tiempo indeterminado o sujeto a modalidad. El primero podrá celebrarse en forma verbal o escrita y el segundo en los casos y con los requisitos que la presente ley establece. De este segundo párrafo nosotros vamos a concluir lo siguiente. Dentro de lo que son los llamados contratos laborales pueden existir dos formas, además de las que ya hemos mencionado: los contratos escritos y los contratos verbales. Ambos son válidos, pero si yo voy a realizar un contrato modal, este contrato tiene que tener una causa objetiva. Esta causa objetiva va a ser la denominada razón por la cual yo te estoy contratando solo por 2 meses, o solo por 3 meses, o 1 año, o el tiempo que sea determinado por el empleador, pero tiene que establecerse la razón por la que está siendo contratado por un determinado tiempo. ¿Qué sucedería si es que nosotros como empleadores contratamos a un trabajador a plazo determinado, pero de manera verbal? Este trabajador podría demandar la desnaturalización de este contrato y nosotros como empleadores no podríamos verificar si es que llegara a existir una prueba para poder corroborar si es que existe de verdad una relación a plazo determinado. Por eso es importante que nosotros recordemos que como empleadores tenemos que realizar la suscripción de un contrato a plazo determinado siempre por escrito. Ahora, a mí me viene a la mente también otra conclusión, ¿no? Si nosotros estamos frente a una relación laboral, esta relación laboral muchas veces pueden decir, sí, existe prestación personal de servicios, pero con la sola prestación personal de servicios, ¿acaso se puede presumir la existencia de un contrato laboral? Sí. Según lo que nosotros vamos a ir observando, existe también el principio de presunción de laboralidad. La presunción de laboralidad, un principio muy sonado no solamente en las sentencias del Tribunal Constitucional, sino también en las sentencias de la Corte Suprema. La presunción de laboralidad indica que existen ciertos indicios por los cuales nosotros como magistrados podríamos determinar que estamos frente a una relación contractual laboral y no a una relación contractual civil. Como repito, existe una gran diferencia y obviamente también los efectos de este tipo de relación van a ser evidentes. Si a mí me contratan de manera civil por locación de servicios, entonces no tendré la oportunidad de poder obtener los beneficios sociales que sí voy a poder obtener frente a una relación contractual laboral. Beneficios sociales como gratificaciones, CTS, etcétera, ¿no? Entonces es importante tomar en consideración y recomiendo siempre tomar en cuenta este artículo número 4 del Decreto Supremo número 003-127-TR. Bien. Pasamos a lo más interesante de lo que viene a ser la relación jurídica contractual laboral. Y parte de acá, si nosotros queremos desnaturalizar muchos tipos de contratos, ahora que han existido muchas
muchos cambios en el ámbito legal. Ha salido en vigencia la ley 31131, que tiene que ver mucho con los contratos CAS, pero previamente a ello también existían ya demandas de invalidez de los contratos CAS, existían las demandas de desnaturalización de los contratos de locación de servicios. Existían sendas demandas por las cuales nosotros estábamos obligados a verificar los presupuestos de una relación laboral. ¿Y cuáles son esos presupuestos? El primer presupuesto será la prestación personal de servicios. Cuando nosotros hablamos de una prestación personal de servicios, vamos a referirnos a aquella labor que yo como trabajador voy a tener que realizar de manera personalísima. Si yo tuviera, a diferencia de una relación contractual laboral, una relación contractual civil, no tendría la obligación incluso de realizarla yo. De repente podría realizarla, esa labor, esa función, esa obra, en conjunto con otras personas. De repente conozco a alguien más especializado en el tema, podría llamar para solicitar su ayuda. Pero cuando estamos en una relación jurídica laboral, vamos a ver que necesariamente es el trabajador quien tiene que desempeñar las funciones para el cual fue contratado. Eso es la prestación personal de servicios. Después vemos la subordinación y la remuneración, que pasamos a abordar. Cuando hablamos de la remuneración, va a ser aquella contraprestación por la cual yo voy a recibir por realizar una función específica, ¿no? Es el pago por lo que yo he realizado como trabajador, es el pago por lo que yo he desempeñado conforme a mi contrato. Y si yo me pongo en esta duda de que, ¿qué pasaría si yo he realizado más funciones de las que se me ha contratado? ¿Podría exigir una remuneración más alta? No, siempre y cuando dentro de ese documento en el cual se te ha encargado mayores funciones, se te haya explicado el por qué, al igual que en el otro ejemplo que les ponía. Cuando te cambian de funciones o te agregan funciones, tiene que haber una justificación. Caso contrario, estamos frente a una decisión arbitraria. Caso contrario, estamos frente al abuso que estaría ejerciendo el empleador en cuanto al poder de dirección. ¿Qué es la remuneración? Es aquella retribución que recibe el trabajador en razón del servicio realizado para el empleador, ya sea privado o público. Dicha remuneración suele estar conformada por un salario básico y por las retribuciones denominadas complementarias, que son establecidas por las diferentes fuentes del derecho laboral, como la ley, convención colectiva, costumbre, contrato o acto del empleador. Si ustedes observan, en esta última parte, hablamos sobre las fuentes del derecho, y las fuentes del derecho no solamente va a ser el contrato. Si a mí me establecen mi remuneración de 1.000 soles en el contrato, ¿es posible de que se me pueda pagar algo más? Sí es posible, si es que acaso mi empleador y yo, perteneciendo a un sindicato, han convenido que se me otorgue un monto adicional, de repente por bono por costo de vida, por bono por puntualidad, como suele suceder en las municipalidades o en algunas empresas donde existe una actividad muy notoria por parte de los sindicatos y hacen que sus trabajadores sean beneficiados con bonos económicos, ¿no? La Constitución política también nos habla sobre la remuneración. Ojo, la remuneración, tanto como el trabajo, vendrían a ser derechos constitucionales. Por ende, si es que a mí me suprimen total o parcialmente mi remuneración, no solamente están violando un derecho laboral legal, sino también están violando un derecho laboral constitucional, como es la remuneración. Y tenemos aquí enfrente el artículo 24, que nos dice lo siguiente: el trabajador tiene derecho a una remuneración equitativa y suficiente que procure para él y su familia el bienestar material y espiritual, el pago de la remuneración y de los beneficios sociales del trabajador. Tiene prioridad sobre cualquier otra obligación del empleador. Las remuneraciones mínimas se regulan por el Estado con participación de las organizaciones representativas, de los trabajadores y de los empleadores.
Nosotros también ya tenemos conocimiento que la remuneración mínima vital es un monto que viene estando establecido por el Estado, ¿no? Entonces ese monto no puede ser disminuido por una empresa de manera unilateral, no puede ser disminuido, pero sí puede ser aumentado, obviamente. También tenemos la visión convencional respecto a este derecho de la remuneración, que nos dice el artículo 23, numeral 3, que es sobre la Declaración Universal de Derechos Humanos. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure a sí mismo como a su familia una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso sea necesario, por cualesquiera otros medios de protección social. Justo acá también podrían suscitarse distintas problemáticas cuando hablamos de una remuneración equitativa. Se ha visto ya y se ha analizado en muchos trabajos académicos respecto a la discriminación que puede haber sobre la remuneración hacia un varón y hacia una mujer, ¿no? ¿Por qué existe esa discriminación? Pero sobre todo es muy notorio cuando nosotros vemos la disparidad que existe entre el pago que se da entre distintos regímenes, pese a que sean trabajadores que tienen el mismo cargo, pese a que sean trabajadores que realizan las mismas funciones. Justo ese fue uno de los fundamentos sociales por los cuales se propugnó y se solicitó que se apruebe la ley 31131, ¿no? La que estábamos hablando respecto al CAS. Esa era una de sus bases. La siguiente fuente convencional es el Convenio 100 de la OIT, que en su artículo 1 nos dice: el término remuneración comprende el salario o sueldo ordinario, básico o mínimo, y cualquier otro emolumento en dinero o en especie pagados por el empleador, directa o indirectamente al trabajador en concepto del empleo de este último, ¿no? Entonces acabamos de ver alguna de los conceptos que se tiene de la remuneración, que, como lo repito, no solo tiene protección legal, sino también tiene protección convencional y constitucional, al igual que el derecho al trabajo. Algunas características de la remuneración. La remuneración es irrenunciable. Uno no puede renunciar a su remuneración, pero por ahí podría salir algún ejemplo, ¿no? Disculpe, yo trabajo y trabajo por puro hobby, no quisiera tener que recibir esa remuneración porque en realidad a mí me sobra la plata, podríamos decir, pero no. En todo caso, lo que se tendría que hacer es que esa persona reciba su remuneración y después podría hacer lo que él quiere, porque también es de libre disposición y esa es una de sus características. También es de carácter contraprestativo, te dan la remuneración siempre y cuando tú hayas realizado una labor efectiva. Acá hago un paréntesis también porque en realidad este tema trae a colación distintos temas y otro es el de pago de indemnización por daños y perjuicios. Cuando hablamos de indemnización por daños y perjuicios, se habla de un tipo de daño que es referente al daño patrimonial, específicamente el lucro cesante, ¿no? Muchas veces se decía el lucro cesante son las remuneraciones dejadas de percibir. Salió otro pleno en Tacna en el 2019 y dijo no, el lucro cesante no puede ser las remuneraciones dejadas de percibir. ¿Por qué? Porque más bien es todo aquello que el trabajador ha perdido, pero descontando además todo aquello que ha podido ganar durante ese tiempo que ha estado despedido. Es decir, si tú has tenido un trabajo cuando has estado despedido y en tu trabajo normalmente del que fuiste despedido te pagaban 10,000, pero en este nuevo que encontraste te pagaban 1,000, entonces tendrás que descontar esos 1,000 por el tiempo que has laborado, ¿no? Si han sido 10 meses y 10 meses elaborado, 10 meses de despido, sería 100,000 menos 10,000 soles, entonces 90,000. Son algunos criterios tratando de llegar a ser más objetivos para poder encontrar un monto más preciso en cuanto al concepto de lucro cesante, que tiene mucho que ver con la remuneración. También es de naturaleza alimentaria y sobre todo tiene prioridad en el pago, y eso por la propia naturaleza de la remuneración. Ahora, hace específicamente 4 años, en el año 2017, escribí un artículo jurídico en la Gaceta Jurídica Soluciones Laborales en el mes de febrero, en el cual hablaba sobre la remuneración y los límites del jus variandi. ¿Esto por qué? Porque en esas épocas se emitió una resolución por la Corte Suprema en la cual se emitía un pronunciamiento aprobando
es decir, resguardando al empleador cuando éste había disminuido de manera parcial un monto de toda la remuneración de uno de sus trabajadores. Vamos a ponernos el ejemplo para poder ser más didácticos y que me comprendan. Si a ustedes los contratan por 10.000 soles mensuales, pero digamos que les quieren restar porque les quieren disminuir esa remuneración, ya que la empresa está pasando por un momento crítico económicamente, como hemos visto ahora en plena pandemia, que han habido distintas crisis y han afectado sobre todo a las pequeñas empresas, y les dicen, bueno, ya no te voy a pagar 10.000, sino te voy a pagar 5.000, pero ustedes no firman nada y simplemente les descuentan, obviamente van a sentir ese descuento, pero imagínense que ese descuento es solo por 100 soles. De los 10.000 soles, solo 100 soles les descuentan y es durante el periodo de 10 años. Entonces ese monto va a crecer, va a ser muy alto. Y si ese monto crece, vamos a ver que al final pudo haberse acumulado una cantidad por la cual sí podría demandar, ¿no? Y esto fue lo que sucedió con este caso que les comento de la Corte Suprema, donde sí aceptaron que debía disminuirse porque la empresa estaba en una situación crítica. A raíz de eso salió una marcha donde se protestaba con el lema ni un sol menos, ¿no? Ni un sol menos porque no pueden disminuirnos nuestra remuneración. La remuneración es constitucional, como lo acabamos de mencionar. Entonces, posteriormente, la misma Corte Suprema emitió un comunicado señalando de que eso solamente, que esa resolución tenía efectos para ese caso y no para todos. No podríamos tomarlo como una jurisprudencia vinculante. Y de ahí que también se comenzó a indagar, y justo en el artículo jurídico que les estoy mencionando de mi autoría, hablamos un poco, ¿no? ¿Cuáles son esos límites que se debe de considerar para permitir o no la disminución de nuestra remuneración? Y llegamos a la conclusión de que únicamente se puede permitir la disminución de nuestra remuneración siempre y cuando el trabajador lo autorice. Si el trabajador autoriza que les descuenten de esos 10.000, 9.000 soles, está legalmente permitido. Siempre y cuando, ojo, el trabajador lo permita. Ahora, si nosotros vemos ya cuáles son esos límites en general del jus variandi, ojo, repito que el jus variandi es ese poder de dirección que tiene el empleador y este poder de dirección también que nos permite diferenciar lo que es el presupuesto de la subordinación. Si existe subordinación es porque hay poder de dirección, es porque yo como empleador te puedo llamar la atención, yo como empleador puedo exigirte que trabajes más, yo como empleador te exijo que cumplas con el horario de trabajo, te exijo que cumplas con el RIT, con el ROF, con el MOF, etcétera. Entonces, bajo este poder de dirección, yo podría exigirte 1.000 cosas, pero estas cosas que voy a exigirte tienen también ciertos límites. Y los límites son los siguientes: límites internos y límites externos. Los límites internos van a estar determinados por las definiciones de libertad de empresa y de su propio poder de dirección, delimitándose por el mismo contrato. Entonces, el primer límite al jus variandi del empleador va a ser lo que se ha consignado en las cláusulas dentro del contrato laboral. El segundo límite, que son los límites externos que se tiene al jus variandi, en cambio van a estar determinados por el principio de razonabilidad y los derechos fundamentales del trabajador. Los límites externos son básicamente los referidos a los derechos constitucionales, a los derechos humanos, no solamente protegidos por nuestra Constitución, sino también protegidos a nivel convencional. Ahora, en torno a este caso que les mencionaba de la Corte Suprema, justo aquí lo tengo en la diapositiva, la reducción de la remuneración, también tiene como antecedente esta ley, si de repente les interesa analizarlo, es la 9463, que nos dice que permite que exista una reducción de la remuneración al trabajador siempre y cuando sea de manera consensuada, o sea, por mutuo acuerdo, pues el establecimiento del monto de la remuneración se realizó con el consenso de ambas partes, la reducción de este derecho no puede ser de manera unilateral, ¿no? Esta es otra sentencia por las cuales se tomó también como referencia. Una de las cosas que hemos abordado previamente a llegar a cada uno de los presupuestos de lo que es el derecho o el contrato de trabajo
habíamos hablado sobre la división que existe entre los tipos de contrato dentro del régimen privado, dentro del decreto legislativo 728. Si es que yo quisiera ver dónde están estipulados cada uno de estos tipos de contratos, definitivamente tengo que remitirme no al decreto supremo 003-96, sino al decreto legislativo 728, donde señala cuáles son los contratos a plazo indeterminado y cuáles son los contratos a plazo determinado. Pero bien, para nosotros, además, poder determinar si es que estamos frente a un contrato a plazo determinado, si estamos frente a un contrato a plazo indeterminado, tenemos que tener en cuenta ciertas variables. Primero, el periodo de prueba. El periodo de prueba nosotros ya sabemos que es de 3 meses, así lo dice este decreto supremo 003. Pero también el periodo de prueba no solo está establecido para trabajadores ordinarios, sino también para trabajadores de confianza y personal de dirección. Por ende, trabajadores ordinarios, 3 meses, trabajadores de confianza, 6 meses, personal de dirección, 12 meses, 1 año. Todo ello nos llevaría a analizar que habría una posibilidad de desnaturalizar este contrato. Y si desnaturalizo este contrato, entonces se estaría creando un nuevo derecho. ¿Cuál es este derecho? El derecho a la estabilidad laboral. Es un tanto incómodo tener que mencionarles, pero bueno, también tengo otro artículo jurídico en el cual he desarrollado el tema de la estabilidad laboral. Si desean, después de que termine la exposición, les paso estos 2 artículos académicos que de repente les puede servir hasta como fuente de algún trabajo académico que puedan realizar ustedes, ¿no? En este artículo que hemos realizado, que es respecto a la estabilidad laboral, también analizamos los tipos de estabilidad laboral. Cuando hablamos de la estabilidad laboral, señores, es otro derecho que no solo tampoco debemos de enfocarnos legalmente, también existe un enfoque convencional, un enfoque constitucional, pero viene el quiebre ¿dónde? El quiebre viene en el análisis constitucional, porque la Constitución de 1979 y la Constitución de 1993, que actualmente nos rige, tienen concepciones muy diferentes a lo que es la estabilidad laboral. En la Constitución de 1979 se hablaba de la estabilidad laboral de una manera absoluta. ¿Qué quiere decir? Que daba protección al trabajador ante el despido, protegiendo el derecho a la estabilidad laboral. Casi textualmente decía, conforme lo he dicho. En cambio, la Constitución de 1993 señala de que en el artículo 27 de que todo trabajador está protegido ante un despido arbitrario. Pero no nos dice de qué forma está protegido, si es con la reposición, si es con una indemnización. No hay una forma precisa en la cual la Constitución nos señala cómo es que debe de ser esta estabilidad laboral. Por ende, se llega a la conclusión de que la estabilidad laboral tiene 2 divisiones, una estabilidad laboral absoluta y una estabilidad laboral relativa. Cuando hablamos de la estabilidad laboral absoluta, quiere decir que se va a acudir a una tutela restitutoria, porque si yo quiero que se me brinde protección con la estabilidad laboral absoluta, lo que solicitaré es mi reposición. Mientras, si yo solicitaría la indemnización por despido arbitrario, conforme lo señala el artículo 34 del Decreto Supremo 003-97-TR, lo que solicitaría sería la indemnización por despido arbitrario, ¿no? Y ese monto también es tasado, conforme lo señala el artículo en mención. Por ende, también es necesario conocer qué cosa es la estabilidad laboral, qué tipo de protección nos va a brindar y, sobre todo, frente a qué tipo de despidos puede funcionar tanto la tutela restitutoria como la tutela resarcitoria. Eso fue un paréntesis, ¿no? Porque mencionábamos sobre la estabilidad laboral. Ahora bien, previo a ello estábamos hablando sobre los tipos de contrato. Contratos modales y contrato a plazo indeterminado. Indeterminado, como les mencionaba, es solamente en un tiempo ilimitado que puedo ser despedido por una causa determinada, causa justa, con un debido procedimiento y que haya constituido una falta grave, ya sea por el detrimento de mis labores e incapacidad de poder desarrollarlos, ¿no? Y los tipos de contratos modales son los siguientes, están descritos en el artículo 97, artículo 98 y artículo 99 del Decreto Legislativo 728.
El primero, que está descrito en el artículo 97, son los contratos de naturaleza temporal. Aquí les he dado algunos, los he enumerado algunos de ellos, como el contrato por inicio de lanzamiento, que es hasta con un tope máximo de 3 años, el contrato por necesidad de mercado, un tope máximo de 6 meses, y el contrato por reconversión empresarial con un tope máximo de 2 años. El artículo 98, en cambio, nos habla sobre los contratos de naturaleza accidental, que también están enumerados en la siguiente diapositiva, el contrato ocasional, el contrato de suplencia, que si ustedes se dan cuenta, en este tema del contrato de suplencia, dice la necesaria, ¿no? Porque obviamente en este contrato de suplencia lo que yo voy a hacer es suplir a alguien más, es estar en el lugar de otra persona, porque esta persona, el primigenio, vamos a decirlo, el trabajador primigenio, ha sido de repente destacado para otra función o simplemente ha pedido una licencia sin goce de haber, ¿no? Y este contrato de suplencia, ¿podría desnaturalizarse? Sí puede desnaturalizarse, si es que después de ese contrato ha continuado laborando este trabajador suplente o cuando ya ha retornado incluso el trabajador original y se ha continuado con la labor de ambos, ¿no? Es un poco más complicado de poder corroborar porque se necesita también de medios probatorios que indiquen que tú has continuado con tu labor, no solamente el contrato de trabajo, de repente la marcación de entrada y de salida, pero recuerden que ese medio probatorio lo maneja también el empleador y no el trabajador, ¿no? Es un poco más difícil de corroborarlo. También tenemos los contratos de obra o por servicio que están determinados a un punto límite, ¿no? Ahora vamos a ver lo siguiente. ¿En qué casos se extingue el contrato de trabajo? Esto está regulado en el artículo 16 del Decreto Supremo 003-97-TR, cuando nos habla del fallecimiento del trabajador, la renuncia del propio trabajador, la terminación de la obra o servicio, que también está destinado en lo que es el tipo de contrato modal, por ejemplo, por obra determinada. Muchas veces he visto casos por desnaturalización de contratos por obra determinada, y ustedes saben, cuando hablamos de contratos por obra determinada, lo manejan de manera abundante las municipalidades cuando hacen las pistas, cuando hacen las veredas, cuando hacen obras para mejoras de la sociedad, pero estas deberán de determinarse si es que efectivamente es un contrato por conforme lo estamos diciendo, por obra determinada o acaso pertenece a otro tipo de régimen laboral que es previamente establecido en un contrato. Por eso acá lo que debemos de considerar mucho es el principio de primacía de la realidad, ¿no? Si a mí me contratan para una obra determinada, yo no puedo ir a realizar otra obra. Ahí sí es muy puntual. Si es que me envían a laborar a otra obra, entonces ya estaría desnaturalizándose. ¿Por qué? Porque se ha vulnerado la causa objetiva del contrato original por el cual me han contratado para realizar esas funciones. Después vemos el mutuo disenso que existe entre el trabajador y el empleador para terminar estas funciones, para terminar la relación contractual, la invalidez absoluta o permanente, la jubilación y los despidos. Y cuando hablamos de despidos, también nosotros tenemos una gran variedad e incluso hablamos ya de los despidos inconstitucionales, que me imagino que a este punto muy de repente han analizado el tema de la tipología de los despidos inconstitucionales, que también traen a colación diferentes temas, ¿no? Como el despido fraudulento, el despido incausado, el despido nulo, ¿no? Esos 3 tipos de despidos han sido calificados por el Tribunal Constitucional como despidos inconstitucionales. A todos ellos ampara, obviamente, la tutela restitutoria o la resarcitoria. Acá también quisiera hacerles una aclaración ya. Cuando nosotros estamos hablando sobre la indemnización por despido arbitrario, recuerden bien, es muy diferente a lo que es la indemnización por daños y perjuicios. Muchas veces se confunden eso y personas que han sido vulneradas en sus derechos al trabajo y han sido despedidos de manera injustificada, solamente han solicitado una reposición, pero ya no han solicitado la indemnización, situación que también se pierde económicamente como trabajador, ¿no? Bien, el despido.
Para el despido de un trabajador sujeto al régimen de la actividad privada que labore 4 o más horas diarias para un mismo empleador, es indispensable la existencia de una causa justa contemplada en la ley y debidamente comprobada. La causa justa puede estar relacionada con la capacidad o la conducta del trabajador. Como señalábamos, tiene que haber una causa, un motivo derivado, a una falta grave. Y no solamente que exista la falta grave, sino tiene que haber un procedimiento, por eso se le llama la protección al debido procedimiento, para que recién se dé por despedido de manera legal y legítima este trabajador. El despido ilegal, cuando se despide a un trabajador por alguna causa distinta a las señaladas por ley y cuando no se exprese causa alguna, cuando se despide un trabajador alegando una causa que no puede ser probada y cuando se despide un trabajador sin respetar el procedimiento señalado por ley. Pero todos estos también nos llevan a un tipo de despido que es el despido incausado. Y justo como les mencionaba, existe una tipología de despidos inconstitucionales. Está el despido incausado, despido nulo y despido fraudulento. El incausado, como bien lo señalamos, es uno que no tiene una causa precisa. El nulo sí existen más bien situaciones específicas por las cuales nosotros podríamos solicitar que nos o que nos han despedido y está enmarcado dentro de lo que es el despido nulo. Y el despido fraudulento más bien ha existido debido procedimiento, ha existido una causa o una supuesta causa, pero se ha visto de que ha habido malintención por parte del empleador, de repente me ha generado pruebas falsas, de repente me ha imputado un hecho que no está legalmente establecido y que además nunca lo he realizado. Entonces es importante verificar cuáles son ese tipo o cuáles son los hechos para los que nosotros podríamos subsumir a un tipo de despido. Hablando ya de las causales del despido nulo, estas van a estar descritas dentro del artículo 29 del Decreto Supremo 003-97-TR. Básicamente es un tema de discriminación y no solo diferenciación. Ojo, sino discriminación. Cuando existe la protección al derecho al trabajo, existe también la asimilación de las diferencias que puedan existir entre todo este grupo de trabajadores. Por eso no podemos realizar ningún tipo de discriminación a un afiliado del sindicato, porque si lo despedimos por esa causa, estaríamos incurriendo en un despido nulo. También suele suceder cuando existen mujeres embarazadas y ya se han visto casos en el Tribunal Constitucional frente a despidos de mujeres embarazadas de la policía, que por el hecho de estar embarazadas y de repente el empleador pensó que en esa condición no podía realizar sus funciones normalmente, la despidieron. Entonces no puede existir ningún tipo de discriminación, que es donde básicamente se va a desarrollar un despido nulo. El incausado, como su nombre lo dice, es muy fácil de poder determinarlo, sucede cuando se despide al trabajador, ya sea de manera verbal o escrita, sin expresar causa alguna, ¿no? Muchos ejemplos de estos se subsumen a la idea de que, bueno, tú estabas contratado hasta mayo, el 30 de mayo, pero disculpe, yo soy un trabajador y pensé que ya se había desnaturalizado mi contrato. No, tu contrato terminó. Saliste despedido. Entonces ese tipo de despido es uno incausado, que también se demanda para la reposición o la indemnización, ¿no? En cambio, el despido fraudulento sucede cuando se despide al trabajador con un ánimo perverso. Cuando nosotros estamos viendo todo lo que es despido fraudulento, siempre va a haber una intención o una mala intención por parte del empleador, ¿no? Es un ánimo perverso, auspiciado por el engaño, por ende de manera contraria a la verdad y la rectitud de las relaciones laborales. Aquí es lo que un poco les he ido mencionando sobre los dos tipos de tutela, que se puede acudir a la tutela restitutoria o tutela resarcitoria para poder determinar qué es lo que yo deseo solicitar, qué es lo que yo deseo demandar, o si previamente también podría solucionar este problema, este conflicto jurídico a nivel administrativo, ¿no? Recuerden que nosotros tenemos a la SUNAFIL justamente protege todo aquello que es el régimen privado, entonces es el llamado a poder solucionar todo ello. Finalmente he mencionado algunos tipos de regímenes especiales que se aplican conjuntamente con otros regímenes que se pueden trabajar. Ahora, si ustedes se preguntan dónde es que yo puedo demandar los problemas, los conflictos jurídicos, incertidumbres jurídicas que puedan acaecer,
referidos a lo que es el régimen privado se demanda a través de la nueva Ley Procesal de Trabajo, la Ley 29497. Entonces, importante recordar ya para ir terminando mi exposición y que ustedes amablemente me han escuchado, es concluir de la siguiente manera. El problema surge a partir de que el empleador, quien se encuentra dotado del ius variandi, o sea, del poder de dirección, pretende hacer uso ilimitado del mismo, sin encontrar parámetros para su ejercicio, encontrando un ejemplo de ello en la reducción de la remuneración del trabajador de manera unilateral, sin previo acuerdo, y esto lo estamos señalando en base a lo que sucedió con la vulneración de la remuneración. Importante también recordar que para todo el derecho laboral se debe de aplicar el principio de progresividad y no regresividad, como lo describe muy bien el doctor Omar Toledo Toribio en uno de sus artículos bastante circulados en la red, y que nos ayuda también a poder realizar algunas reformas siempre en mejora del trabajador y en mejora de la sociedad, sin que ello disminuya en lo que es el concepto de meritocracia, hablando ya del ámbito del sector público. Agradezco mucho la atención de cada uno de ustedes y estoy dispuesta para poder responder sus dudas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, estimada doctora, por brindarnos los alcances de este tema. En efecto, hay un par de preguntas por parte de los participantes. El primero de ellos es por parte de, un momento doctora, por parte de Diego Arón, nos comenta: estimada doctora, si soy despedido por una empresa, la carga de la prueba, ¿quién debería de presentarla? Muy bien. Si eso es solo la pregunta, procedo entonces a responderla. Muy bien, muchas gracias por la pregunta. El tema de la carga probatoria es importante, pero previamente nosotros tendríamos que determinar qué tipo de despido es. Si estamos frente a un despido fraudulento, se tendrá que aplicar el principio de inversión de la carga de la prueba. ¿Qué quiere decir? Que la empleadora tiene que corroborar ante el Poder Judicial con medios probatorios, obviamente, que ellos tienen por ser los empleadores, que ha sido despedido de manera legal y legítima, respetando cada uno de los procedimientos. Pero si estamos frente a un tema de despido incausado, yo podría incluso no solo presentar medios probatorios, sino presentar indicios, los cuales, en base a una sola prueba, con los que yo voy a poder manejar, voy a poder corroborar que estoy despedido de manera incausada. Entonces, para responder puntualmente a su pregunta, es importante previamente a ver quién va a aprobar o no ciertos hechos, es la determinación del tipo de despido del que voy o el que voy a demandar, ¿no? Muchas gracias, doctora. Catherine Solano nos comenta: doctora, buenas noches. Para que el principio de la realidad sea correctamente aplicado, ¿deberá de cumplirse conjuntivamente con todos los elementos del contrato de trabajo? Catherine, muchas gracias. A ver, cuando nosotros hablamos del principio de primacía de la realidad, el principio de primacía de la realidad se puede conceptualizar muy simple. Prevalecen los hechos frente a lo que dicen los documentos. Si es que en el contrato de trabajo está describiendo una realidad diferente a la cual yo estoy ejerciendo dentro de mis funciones como trabajador, entonces se aplica principio de primacía de la realidad. Y lo que nos puede llevar a pensar también, ¿cómo voy a corroborar esos hechos que no están descritos en el contrato de trabajo? Puede ser uno, miren, un ejemplo, ¿no? Yo he sido contratado mediante locación de servicios, por ende es una relación contractual civil y por ende no existiría ni subordinación ni algunos elementos de laboralidad. Pero cuando hablamos de la subordinación, es el principal presupuesto por el cual nosotros vamos a poder determinar si estamos frente a un contrato civil o un contrato laboral. Un ejemplo muy claro es: yo he sido contratado por locación de servicios, sin embargo me han remitido un memorándum amonestándome por haber llegado tarde. Claro, pero el empleador puede decir: pero nunca usted ha marcado ingreso y salida. Sí, pero me han mandado un memorándum diciendo que debo de llegar más temprano. Por ende, ya hemos corroborado con ese memorándum de que existe subordinación y por ende se aplica principio de primacía de la realidad porque se ha
corroborado en hechos fácticos que esta persona viene trabajando con un contrato laboral y no solamente existe una relación civil contractual conforme lo ha señalado ese contrato. Muchas gracias, doctora. Una siguiente pregunta por parte de Yasmina Ana María nos comenta, en base a su experiencia y los alcances de las nuevas tecnologías, ¿qué cambios se debería efectuar en el decreto legislativo 728 para adecuarse a nuestra realidad vigente? Bueno, el tema de los cambios ya hemos visto, ¿no? Notoriamente las tecnologías han cambiado, una de ellas han sido que el manejo de las audiencias ya no son presenciales e incluso se ha discutido mucho sobre la oralidad, la inmediación, que son principios que van de la mano, ya que una computadora, así como estamos llevando a cabo ahora esta conferencia, no permite de repente vernos de manera más directa y vernos de manera más directa es remitirnos al principio de inmediación, ¿no? Estaría siendo vulnerado, algunos dicen, ¿no? Son de esa posición. Particularmente creo que nosotros debemos de ir adecuándonos conforme va cambiando la realidad de nuestro país, y actualmente hemos visto que el régimen del decreto legislativo 728 ya no va a ser el que va a primar dentro del sector público. Considero que el Estado debe de activar ya las funciones propias del servir para poder aplicar la unificación única, ¿no?, de todos los trabajadores y manejar un único régimen. El hecho de ir sacando normas como la ley 31.131 para equiparar derechos de los CAS con el régimen del 728, podría ponernos en duda de que si esa ley del servir ha sido o no real o es solamente de puro papel, ¿no? Entonces es importante ya ver lo que se ha ido avanzando y seguir avanzando, ojo, en favor de todos los trabajadores, no solo de un grupo. Muchísimas gracias, estimada doctora. Una siguiente pregunta por parte de Guillermo Coelho nos comenta. En Ecuador, la reducción de remuneración se permitió a través de la ley humanitaria por la crisis del COVID. No obstante, debe de estar acompañada de reducción de la jornada laboral. En Perú, ¿está contemplada la reducción de la jornada laboral para disminuir la remuneración por mutuo acuerdo? Postdata. En Ecuador se aceptan las demandas de ex trabajadores cuando les disminuyen la remuneración, incluso si hubo mutuo acuerdo en sujeción al principio de irrenunciabilidad. Muy bien, gracias por su pregunta y qué bueno que nos trae también un poco de derecho comparado, en este caso con el hermano país de Ecuador, ¿no? Nosotros hemos visto que ahora en la pandemia se ha tomado distintas medidas. Unas han sido a través de bonos, otras han sido a través de suspensión perfecta de trabajo, que ha sido creo que en la que más incurrido, ¿no? ¿A fin de qué? A fin de no disminuir esa remuneración, porque si no hubiéramos estado frente a una situación de no pago a sus trabajadores por parte de algunas empresas. Entonces, una manera por la cual legalmente se ha podido resolver este problema de la pandemia, ya que las empresas han sido golpeadas económicamente de manera muy fuerte, se ha permitido la suspensión perfecta de labores. Ahora, se puede disminuir, y repito la postura que ya hemos ido desarrollando a través de la conferencia, se puede disminuir la remuneración siempre y cuando exista consenso entre el trabajador y el empleador. Caso contrario, habría que presentar una demanda. ¿En qué? Actos de hostilidad. Si me reducen inmotivadamente mi remuneración, sería actos de hostilidad, por ende podría demandar o presentar previamente una carta notarial para que cese ese acto de hostilidad, ¿no? Muchas gracias, doctora. Una siguiente pregunta por parte de Luis Asca nos comenta. ¿Cuál ha sido el impacto por Reactiva Perú en las relaciones laborales efectuadas en la pandemia? Bueno, en el tema de Reactiva Perú, que ha sido
otorgar ciertos beneficios económicos para las empresas, puedan realizarse préstamos. Lo que se ha querido es mantener, ¿no? Mantener la economía. Ustedes sabrán por las noticias que el Perú ha sido afectado terriblemente en el ámbito del empleo. Se ha suscitado un nivel de desempleo muy fuerte y que este ha tenido que ser cubierto, como les repito, uno a través de bonos directamente a personas naturales y otro a través del programa de Reactiva Perú. Y creo que es la mejor manera, ¿no? Si ustedes me piden una opinión, creo que es la mejor manera de tratar de mantener el estado económico de las empresas y por ende de los trabajadores. Muchísimas gracias, estimado doctor, por responder de forma tan amable las preguntas realizadas por el público y por haber realizado la presentación del tema de la relación laboral referente al decreto legislativo 728. Esto sería todo. Por parte del equipo de Biloye queremos extender nuestro más grato agradecimiento por su apoyo y esperamos que nos pueda colaborar en siguientes presentaciones relacionadas a su especialidad. Muchísimas gracias, estimada doctora. Muchas gracias, Fabián. Muchas gracias a cada una de las personas, de los doctores que han estado presentes. Para mí es un placer poder compartir algunas ideas y sobre todo compartirles también experiencias, ¿no? Llevo trabajando ya varios años en lo que es derecho laboral a nivel jurisdiccional, entonces creo que es importante también reflexionar algunos conceptos que nos van a permitir ir mejorando nuestra realidad laboral. Muchas gracias. Buenas noches. Muchísimas gracias, estimada doctora, estimados participantes. Esto ha sido todo por hoy. Nos estaremos comunicando con ustedes vía correo electrónico para explicarles la mecánica de la evaluación. Eso ha sido todo por hoy. Somos Biloyer. Hasta luego, estimada doctora. Muy buenas noches. Muchas gracias. Recording stopped.